Comentario con una orientación escatológica a las lecturas de la misa del jueves día 26 de julio del 2018, fiesta de San Joaquín y Santa Ana. La primera lectura y el evangelio de este día son muy interesantes a la hora del comentario. La primera es referente del eclesiástico, el elogio de nuestros padres según su sucesión. Sus bienes perduran en su descendencia, su heredad pasó de hijos a nietos, sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos gracias a ellos. Una gran bendición de Dios cuando ocurre esto. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. Y el Evangelio, por donde voy a comenzar, dichosos, dice nuestro Señor, es muy breve, dichosos vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desean ver lo que veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Pues empecemos por aquí, dichosos vuestros ojos porque ven. Desde una perspectiva escatológica, estas palabras son muy ciertas, pero para muy pocos. Los ojos de muy pocos ven. El comentario clásico de esta frase del Evangelio se refiere a la suerte que tuvieron los que vivieron en tiempo de Jesús. Santa Teresa, por ejemplo, dice algo de eso, ¿no? Y porque vieron al hombre Dios, pero nuestro Señor realmente no comentó por esa línea estas frases, porque dijo que son más dichosos los que sin ver creyeron, le dijo a los apóstoles, una vez resucitado. Y a la Virgen le dice Santa Isabel que bienaventurada tú porque has creído. Por tanto, parece que los ojos a los que se refiere este comentario de nuestro Señor, vuestros ojos son los ojos de la fe. No son los ojos visibles, no es el ser coetáneo de Jesucristo lo que hace ser bendito, sino el creer en lo que supone que Jesucristo esté allí. Pues lo mismo ocurre ahora con el próximo futuro. Por un lado, bienaventurados los que van a vivir esos hechos, pero bienaventurados los que creen que van a vivir esos hechos. Hay una gran falta de fe en las promesas escatológicas. Hoy esta frase es perfectamente aplicable a los que creen en las realidades de la escatología social. La mayoría de los hombres no ven que son tiempos especiales, que son tiempos profetizados. Creen que esta es otra crisis histórica más, como la de los romanos o como la del Renacimiento, como la de la República Francesa. No tienen perspectiva histórica suficiente, fe, para comprender que son tiempos últimos, tiempos del Apocalipsis. No se analizan los signos de los tiempos, los signos en la naturaleza, como el clima extremo, las situaciones astronómicas que se están dando desconocidas, la abundancia de catástrofes naturales, los signos sociales, como la vuelta de los judíos a su tierra, no se interpretan, la implantación mundial de leyes contra natura, la capacidad que tenemos hoy de armamento como para destruir la tierra varias veces, ni tampoco los signos espirituales se analizan, la apostasía beligerante contra Jesucristo que hay hoy en todo el mundo, el pecado abundante con estructuras de pecado, las ideologías con apariencia espiritual pero sin Dios. Todo esto no se compone como signos de los tiempos. El desconocimiento, además de la profecía y de la escatología social, hace que dé miedo a tratar de ello dentro de la propia Iglesia. Los estudios teológicos piensan que la profecía es del pasado.
Los teólogos se sienten justificados, los sacerdotes, porque aquello de que nadie sabe el día ni la hora, con lo cual, ¿para qué vamos a meternos en este tema? La predicación habitualmente huye de este tema. Por otro lado, hay un gran bloqueo a los profetas. Se tardan decenas de años en estudiar apariciones de la Virgen, que quedan ahí durante decenios, bajo el lema "no consta la sobrenaturalidad", como esperando que llegue algún día algo que, cuando es cuestión de estudiar con mayor profundidad. La profecía ha desaparecido hoy como fuente habitual de inspiración divina en la Iglesia actual. A diferencia de la Iglesia primitiva, no hay más que leer las cartas de San Pablo para ver que la profecía era una fuente constante de inspiración. Hoy no existe, sencillamente. Y si existiera, se apagaría. Se dan interpretaciones exclusivamente simbólicas a las profecías bíblicas. Y existe un desconocimiento total del reino eucarístico en la jerarquía de la Iglesia. Confunden el milenio bíblico y el milenarismo. Enseguida sacan también, junto con nadie sabe el día ni la hora, el milenarismo. Lo sacan a relucir sin saber lo que es ni siquiera. Sigue diciendo el Señor: y vuestros oídos, bienaventurados porque oyen. Muchos cristianos hoy simplifican la escatología social a una cuestión de fechas. Razonan de un modo simplista. Si no ocurrió, las fechas que se estudiaron, es que no ocurrirá. En realidad no hay un verdadero deseo de conversión. Creen que las promesas de la escatología son pura ilusión, una ilusión que quizás es más propia de protestantes fanáticos que de católicos cuerdos. Y esto es prueba de que esas personas no van a alcanzar esas promesas escatológicas. Porque Dios pone en las almas el deseo de lo que les quiere dar, como les decía al final de mi último comentario. Si una persona no cree y se desentiende del reino eucarístico, es prueba de que no llegará a él. Que no, dice el Apocalipsis directamente, los no entrarán en la nueva época los incrédulos. No hay por qué preocuparse de más. Esas personas que se han apartado del interés, etcétera, es que no creen. Y si no creen, se han desentendido entonces. Es porque a ellos no les va a corresponder vivirlo. Y tampoco entrarán allí los cobardes. Los cobardes son los que, como dice San Juan, creyeron en él, pero no le confesaban, a causa de los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso es un cobarde. El que ama más la gloria de los hombres, en último término, que la gloria de Dios. Judas Macabeo fue informado de la llegada de Nicanor, un general con todo su ejército, que venía del sátrapa. Y cuando hizo sabedores a los suyos de la presencia del ejército, los cobardes e incrédulos en la venganza divina comenzaron a darse a la fuga y a desertar. Pues esto es lo que va a pasar a todos los que hoy no creen. Cuando llegue el momento de verdad, de un poco más de apretar la prueba, se darán a la fuga y desertarán. No vivirán las promesas. La maldad, dice el libro de la sabiduría, es cobarde. Se condena por su mismo testimonio. Por tanto, ni los incrédulos ni los cobardes. Ser fiel a los conocimientos escatológicos es como usar la lámpara que luce en lugar oscuro, que guía. Son talentos esos conocimientos de los que se nos va a pedir cuenta.
Podemos hacerlos fructificar o decidir enterrarlos. A los que respondieron, aquellos que dio aquellos talentos y les trajeron otros talentos que habían ganado, les premió. Y les dijo, como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en la alegría de tu Señor. ¿Cuál va a ser la alegría de tu Señor, sino el reino que viene? Es como la consecuencia de toda su predicación. Además, está la parábola de las 10 vírgenes, en aquel miércoles santo de la primera de la historia. No solo los talentos predicó aquel día el Señor, sino las 10 vírgenes, que fueron a esperar al esposo, como ha ocurrido en nuestro tiempo. Todas se adormilaron, todas, pues bueno, el esposo tardaba, pero no todas eran iguales. Las 5 prudentes hicieron la tarea tiempo antes de que llegara el esposo. Las 5 necias quisieron hacerla cuando ya sonó la campana final. Quisieron saber de esto, de escatología, de preocuparse de lo que venía. Y no, ya viene el esposo, la campana final, y ahora nunca mejor dicho, el aviso. Cuando llegue el aviso van a querer. Y entonces, sí, se levantaron en su día, quisieron ir a la boda, pero no, o sea, adormilarse no es el problema es que no hicieron la tarea, no pusieron fe en todo aquello y tuvieron que escuchar de nuestro Señor, no os conozco. Pues eso, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis. Ya hemos dicho que ese ver nos tiene el sentido de creer, ¿no? Muchos profetas y justos desearon vivir y ver las verdades escatológicas. El rey David dice, qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Daniel decía, le dijeron, tú vete a tu lugar final y descansa, te alzarás a recibir tu parte al fin de los días. Esto quiere decir que Daniel va a estar en la primera resurrección. Se lo van a enseñar, la resurrección de los de Cristo, que es parte de la primera resurrección. Porque deseaban, de esos profetas que desearon ver lo que vamos a ver nosotros. Los apóstoles preguntaron en la ascensión, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Ellos también desearon haber estado y le dicen, no os toca a vosotros conocer los tiempos. Lo mismo que a ellos no les tocó, a nosotros nos toca. San Pedro, por ejemplo, dice, otro de los que esperaba, de esos justos que desearon ver lo que de nosotros. Pero nosotros esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habita la justicia. Y San Pablo, nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando. Muchos profetas y justos desearon ver, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Y realmente toda una multitud deseó y no alcanzó. Dice San Pablo a los hebreos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por fe, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes y las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron y esperaron a espada. Rodaron
por todo el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. Muchos justos desearon ver. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aun acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, lo que deseaban, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. La perfección, la resurrección primera ya. Ahora están todos sin la resurrección primera, algunos poquitos. Además hoy es la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que son primicias del ese futuro matrimonio, que esperamos, que está prometido. Y vamos a ver en Ana Catalina Emmerich una serie de luces acerca de esto, sobre ellos. Ella hablaba del sacramento. Dice, yo veo este sacramento o misterio como una capacidad, un ser, una fuerza. Yo creo que esto es lo que vio quitar a Adán justo antes de que cayera en pecado, con un cuchillo. Dice, yo veo este sacramento o misterio como una capacidad, un ser, una fuerza. Era pan y vino, carne y sangre. Era el germen de la bendición y descendencia antes del pecado. Se ve claramente que la visión le incluye temas simbólicos que hay detrás, pero ella entiende que es el germen de la bendición y descendencia antes del pecado. Era la existencia sacramental de la descendencia antes del pecado, existencia sacramental anterior al pecado. Sacramento del cuerpo y sangre de Jesucristo, que fue guardado para los hombres en la religión y que debía hacer cada vez más pura por la virtud esta descendencia hasta llegar a María, en la que debía completarse para darnos por obra del Espíritu Santo el tan esperado Mesías nacido de esta pura Virgen. Abraham recibió este misterio en la bendición. He visto que transmitió este sacramento como una cosa real, como algo sustancial, un objeto. Quedó como un secreto de familia. Por esto se explican las grandes prerrogativas que traía el derecho de la primogenitura. Se explica lo de Esaú y Jacob y otras muchas cosas. Antes de la salida de Egipto recibió Moisés este misterio. Da más señales de todo esto, les animo a que lean ese capítulo y otros que habla sobre este tema. Entró en el arca de la alianza como el santo sacramento del altar en el tabernáculo, como en la custodia. Pocos conocían la existencia de este misterio en el arca y su fuerza de expansión benéfica. Esta bendición del misterio aumentaba o disminuía según los tiempos y la piedad y la pureza de los hombres. Mediante la oración, el sacrificio y la penitencia parecía que crecía y aumentaba en fuerza. Para fines santos he visto usarlo, sumergiéndolo en el agua, que quedaba bendita y se daba a beber. La profetisa Débora, como luego Ana, la madre de Samuel, en Silo, como también más tarde Merencia, la madre de Santa Ana, bebieron de este agua sagrada. Por la bebida de este agua sagrada fue preparada Emerencia para engendrar santamente a Ana. Joaquín recibió por ministerio de un ángel el sacramento del Arca de la Alianza. Ya no estaba el Arca de la Alianza, pero por ministerio de un ángel se lo dieron. De este modo fue concebida María bajo la puerta dorada del templo, y con su nacimiento pasó a ser ella misma el arca del misterio. Ella es el arca de la alianza. El objeto de este sacramento, de todo este que venía desde el Génesis, estuvo cumplido. El arca de madera del templo
quedaba ya sin sacramento y sin misterio. Cuando Joaquín y Ana se encontraron bajo la puerta de oro del templo, se llenaron de luz y la Inmaculada Virgen fue concebida sin pecado original. El modo de concepción. Y ahora Jesucristo instituyó el sacramento de la nueva alianza. Fijaros, si pasó a la Virgen, pasó a Jesucristo. Entonces él instituyó el sacramento de la nueva alianza como el fruto, como el cumplimiento de la bendición, del misterio, para unir de nuevo a los hombres con Dios. Es lo que decíamos hace unos comentarios. Nuestro Señor se encarnó para redimirnos y se hizo Eucaristía para transformarnos. Aquí lo dice con otras palabras Ana Catalina. En el último día aparecerá todo lo escondido y se aclarará el misterio, para terror de todos aquellos que lo han profanado y desconocido. Recuerden que pueden ver diariamente estos comentarios con orientación escatológica a las lecturas de la misa y otros vídeos actualizados sobre escatología social y últimos tiempos en el canal de suscripción Vimeo de Antonio Yagüe, en la dirección http://vimeo.com/ondemand/hipótesis. Nada más, muchas gracias y les espero en el próximo comentario.